Quería hacer un pequeño, como contar un poquitito de la historia de Luis, que es realmente espectacular, es un maestro en fotografía, su gran trayectoria, principalmente trabaja el blanco y negro y la fotografía análoga, que para estos tiempos es un gran valor, con todas las cosas de ahí de revelado y todo. Bueno, él además estudió actuación y dirección de teatro, así que es un gran actor y director también. Y también después siguió su formación profesional de cine y televisión en la radio y televisión francesa, porque él fue becado. Así es que es bien talentoso todo lo que ha hecho. Y bueno, desde en 1964 ya se transforma en fotógrafo profesional. Y desde el 69 que ha sido profesor de fotografía y en Chile y en muchos lugares del extranjero. De hecho, fue 9 años profesor en Barcelona en diferentes academias. También fue importante agregado cultural en la Embajada de Chile en Bélgica. Y bueno, ha publicado numerosos libros individuales y colectivos también. Y por supuesto que ha obtenido múltiples distinciones a través de todos estos años. Voy a nombrarle las más importantes. Obtuvo el Nikon International Contest en 2 oportunidades, en el 68 y en el 70. También estuvo a cargo de la fotografía de una película, Los Trasplantados, en 1975, que fue premiada en el Festival de Cine de Thonon-les-Bains en Francia. 2 veces también ha sido galardonado en el concurso Fotopress de España en el área premio retrato de prensa y fotografía, el 84 y el 85. Y el 94, como reconocimiento a su trayectoria, se le otorgó el premio Ansel Adams del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Bueno, en general, bueno, sus fotografías se encuentran en colecciones privadas en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, España, Argentina, Inglaterra, Francia, Bélgica, en demasiadas partes. Y ha realizado múltiples exposiciones en Chile y en todo el mundo. La verdad es que son páginas y páginas de exposiciones que están ahí en su biografía y que las pueden ver. Y nada, la verdad es que es una trayectoria muy grande y Lucho, para nosotros es un honor contar con tu presencia, con tu trayectoria tan importante y qué rico poder escucharte un poquito y que nos hables un poquito de tu gran experiencia y tu mirada fotográfica. Así que quedas todo el micrófono para ti y nada, pues, es rico escucharte. Eso. Buenas noches, gracias por la invitación para compartir esta conversación, esta tertulia. Esta hora ya es tertulia ya, ¿no? ¿Qué más te puedo agregar? Yo amo la fotografía, se nota. Para mí no es una profesión, es una pasión. Yo hago fotografía aunque nadie me las pida, aunque nadie las vea, a veces, no importa. Yo necesito, mi cabeza, mi cuerpo necesita hacer fotografía. Y para mí es un misterio, es una magia también. Paso mucho yo revisando a veces ahora negativos que tienen ya casi 60 años, ya 60 años de trabajo. Y me reencuentro con imágenes que había ignorado, que había pasado de largo. Y esa es la magia de la película, que ahí están, porque muchas veces en digital tú borras para hacer espacio en la memoria del computador o del disco, y ya no tienes esa posibilidad de volver a ver años después. En la película está ahí, negativo, en una hojita de plástico, y lo puedes volver a ver y puedes volver a redescubrir cosas que habías ignorado a lo mejor durante mucho tiempo. Esa es una de las cosas que hago mucho ahora. Tomo menos fotografía, tengo 82 años, entonces el cuerpo también cobra su factura y me canso, no puedo moverme como me movía antes, no puedo llevar el peso de cierto equipo. Entonces hago a veces un trabajo más reflexivo. Y lo último que estaba haciendo es
un libro que ya está aprobado por LOM, que lo va a publicar en octubre, noviembre yo creo más bien, que se llama Fotógrafos en mi memoria. Son los más de 50 fotógrafos que yo me he cruzado en mi vida y que me han dado todo. Ese es mi máster, ese es mi doctorado en fotografía. Son esos 50 encuentros o más de 50 encuentros con fotógrafos chilenos, españoles, argentinos, franceses, norteamericanos, bueno, de muchos lugares, y que todos me dejaron algo. Entonces escribí un texto que va con cada retrato de cada uno de los fotógrafos. Algunos de los que hablo de ellos, por ejemplo, es un fotógrafo que no es conocido en Chile, pero que en España fue muy conocido, es argentino, se llama Carlos Bosch, murió, ¿no? Y fue un fotógrafo de prensa muy importante en España, cuando empezó la transición política y empezó a haber la libertad de prensa y se podía publicar todo y se podía decir todo. Y él participó en el lanzamiento de revistas muy importantes. Y era un fotógrafo de punta, eso de guerra, de pelea, que se mete en los lugares donde nadie más se atreve a meterse. Carlos Bosch. El punto opuesto era este fotógrafo catalán, ¿no? Toni Catani, un fotógrafo reflexivo que busca sobre todo el contenido estético, buscaba, también falleció, el contenido estético de la fotografía, muy inserto en lo que en un momento se llamó la cultura del Mediterráneo. O sea, los catalanes empezaron a decir que su mundo no era el de Sudamérica como el resto de España, que se había comunicado con Sudamérica, sino el Mediterráneo, porque durante la conquista muchas veces los catalanes o los valencianos no podían emigrar, tenían limitaciones para venir hacia América. Entonces se creó toda una comunidad, una cultura del Mediterráneo, que es Italia, que es el sur de Francia, que es Egipto, que es Túnez, Marruecos, y hay ciertos elementos de la cultura muy comunes a ellos. Y él trabajó mucho en eso. En Mallorca, que es su ciudad natal, en lo que era su casa, han hecho un museo de fotografía que tengo muchas ganas de conocer. Estas son algunas de las fotos. ¿La ven bien ahí la foto? Sí. Sí. Sí, sí. Gran amigo mío, fotógrafo valenciano, catalán más bien, catalán, vivió en Barcelona casi toda su vida. Agustín Centella. Agustín Centellas fue el segundo fotógrafo que en España empezó a usar esta pequeña cámara, la Leica, durante la Guerra Civil Española. Y eso le permitía desplazarse y meterse en lugares donde los otros fotógrafos con las grandes cámaras y trípodes no podían meterse. Entonces él se metía en la primera línea de combate, podía estar, o en combates en las calles. Él era un fotógrafo independiente, o sea, vivía y ganaba de lo que producía en el día. Entonces él se arriesgaba mucho. Tenía un hijo, tenía una mujer que alimentar. Entonces él me decía, yo tomo en la mañana el tranvía y me voy a la guerra, como quien se va al trabajo, a la oficina. Y estaba todo el día en el frente, volvía
a las 3, 4 de la tarde a revelar lo que había hecho en el día y a correr a los diarios a ofrecer sus fotos, porque el primero que llegaba con las fotos era el que lograba publicar y le pagaban inmediatamente. Cubrió así toda la Guerra Civil Española. Al final tuvo un cargo oficial del gobierno autónomo y cuando iban a entrar las tropas de Franco en Barcelona, él metió la mayor cantidad de negativos propios y ajenos que pudo en una maleta y se fue hacia Francia. Barcelona de la frontera francesa está aproximadamente 130, 140 kilómetros, como quien dice Santiago-Valparaíso. Ahí está la frontera. Y los últimos kilómetros los tuvo que hacer caminando, porque ya no había ya quien lo llevara. Y entró y cruzó la frontera con este tesoro de los negativos de la guerra civil. Convenció no sé cómo al francés director del campo de prisioneros, donde ponían a todos los españoles, que lo dejara sacar fotos. Sacó fotos de la vida al interior de un campo de prisioneros. Después, cuando Francia se rindió ante los alemanes, él fue parte de los equipos clandestinos que trabajaban en la resistencia, haciendo papeles falsos, carnets, pasaportes, todo ese tipo de cosas. Terminó la guerra, la Segunda Guerra, se quedó un tiempo en Francia, no podía volver a España, hasta que llegó un momento que no aguantó más y dijo, yo me voy a España. Y se fue y cruzó los Pirineos a pie, caminando, y llegó a Barcelona. En Barcelona lo delataron sus propios colegas, lo tomaron preso, lo interrogaron, pero él no había hecho nada, si lo único que había hecho era sacar fotos. Lo dejaron en libertad, pero le dijeron, usted no puede hacer más fotos de prensa, haga otro tipo de cosas. Hizo fotos de matrimonio, fotos de publicidad, instaló un laboratorio y como pudo, llevó toda esa vida hasta que murió, hasta que desenchufaron al dictador en 1975. Entonces ahí nadie sabía que él había hecho todas esas fotos de la Guerra Civil Española. Era un secreto. Los amigos de su edad que lo conocían dijeron, Agustín, anda a España, anda a Francia y recupera tus negativos y tráelos. Ahora se pueden ver. Después de mucho argumentar, lo convencieron y él partió una tarde con un amigo y trajeron de vuelta esos negativos que todos estos años los habían tenido guardados una pareja de campesinos franceses. Y empezaron a aparecer estos tesoros, ampliar estas fotos, revelar estas fotos. La BBC de Inglaterra vino a filmar estas fotos que era la cobertura fotográfica más importante que se había hecho de la guerra civil, mucho más importante que la de Robert Capa y otros. Y aquí está preparando una charla con proyección de las fotos en diapositiva en blanco y negro, va a proyectar la fotografía y va a hablar de su archivo recuperado y que nadie conocía, y que me invitó a participar porque también tenía un archivo que sí se había perdido. Cuando yo me fui de Chile, un mes después del golpe, mis negativos quedaron acá. Yo los repartí entre distintos amigos, primos, en paquetitos, como que fuera un sanguchito, envueltos en plástico, en papel, diciendo guárdalos como puedes, o entiérralos, o mételos así en simulados.
Y un par de años después, mi hermano menor, Carlos, que estaba aquí en Chile, empezó a recuperar estos negativos, se los entregaba en un café, se juntaba en un café con una secretaria de la Embajada de Francia, que con permiso del embajador metía los negativos. Esos negativos eran unos refugiados políticos, metía los negativos en valija diplomática y salían de Chile en valija diplomática, llegaban a París, donde yo estaba viviendo, me llamaban, señor Poirot, hay un paquetito para usted, y así lentamente yo fui recuperando y rearmando mi archivo. Algo se perdió, no lo más importante, si no hubiera sido por la voluntad, por el esfuerzo de mi hermano, esta secretaria de la Embajada de Francia, del embajador, voluntad para salvar este archivo, hoy día no existirían estas fotos que nos gusta tanto ver, de Víctor Jara, de Neruda, del periodo, no solo la parte política, sino la parte cultural, las obras de teatro. Yo fotografía mucho el teatro. Entonces hicimos juntos esta charla los dos con los recuperados. Si quieren dialogamos un poco, me preguntan ustedes, ¿no? El fotografiar, Luis, sí, el fotografiar a todos estos retratos que tú haces, de alguna manera tienes que, bueno, entablas como una relación con la persona. ¿Cómo lo haces como para poder llegar a sacar un retrato que sea natural? Porque me imagino que hay que empatizar, hay que tener como algo especial con esa persona, porque no es llegar y fotografiarlo así nomás, y tus retratos en general tienen como ese sello tan natural con los mismos retratados en el fondo. Bueno, yo fotografío solo a las personas que por alguna razón me interesan. Yo no soy un retratista, yo no tengo aquí un letrerito que diga se hacen retratos de 9 a 6, no. Yo tengo que conocer a la persona, conocer su obra, su trabajo, si es un escritor, si es un pintor, conocer su obra. Entonces, si por alguna razón me interesa de repente que aparece una entrevista, pongamos de un escritor, y yo no lo conozco, yo busco los libros primero. Leo 2 o 3 libros primero. Busco las entrevistas que haya en televisión, en internet, y me informo mucho. Entonces busco puntos de contacto entre él y la vida mía. De manera que cuando nos veamos tengamos tema de conversación. Somos dos desconocidos que nos estamos viendo y ahora qué pasa. Entonces es un encuentro. Primero tiene que haber un encuentro. Lo ideal es que si es una persona que yo conozco hace muchos años y que ya hay muchos tácitos conocidos, entonces nos encontramos y hablamos. A veces hablamos 2 horas, ¿no? Nos reímos mucho, qué sé yo. Nos olvidamos de la fotografía. No existe la fotografía. Y al cabo de la hora o 2 horas, de repente dijimos, vas de veras, que nosotros estábamos aquí porque había que hacer una foto, como si fuera una obligación. Entonces, solo en ese momento, yo tomo la cámara fotográfica y me pongo delante de la persona, pero ya el diálogo, la comunicación se ha producido. Entonces, es mucho más fácil para una persona que te pongan delante un pedazo de vidrio con metal, si ya has tenido un punto de contacto, una conversación, ¿no? Entonces, es hacer que la persona confíe en ti, tenga confianza en ti, tenga confianza en ti en que tú lo vas a tratar bien, como una vez me pidió, poco antes de morir, Pedro Lemebel, que estaba con cicatrices de las operaciones de cáncer, y me dijo, trátame con cariño. Yo los trato con cariño.
Entonces que la persona sepa que yo lo voy a tratar con cariño, con afecto, ¿no? Y si es una persona que yo no me entiendo, que no tengo comunicación, no hay fotografía. Bueno, hay una foto, pero no hay retrato. Y, y a veces, muchas veces, esas fotos no las muestro nunca, quedan ahí guardadas en el cajón. ¿Te contesta eso un poco? Sí, perfecto. Muchas gracias, sí. Sí. ¿Y tienes alguna foto o retrato como regalona, sí, o que te vaya emocionado mucho cuando hayas visto la foto después de haber estado con la persona? Hay muchas, ¿eh? Muchas. Yo, yo me encariño con, con mis fotos, con muchas, tengo mucho una relación de afecto. Y ¿sabes qué es lo que pasa? También pasan dos cosas, pasan más, pero en fin. Cuando tú te metes en el laboratorio y pones el negativo en ese ampliador que proyecta la imagen sobre un pedazo de papel en blanco, tú, si la persona ya se ha ido, que lo estés convocando a venir, estás flotando ahí en el espacio. Yo tengo la impresión de que está ahí, dando vueltas. Y tú lo convocas, lo invitas a venir, a hacerse presente, de brujería, ¿no? Lo invitas a venir. Hay algunos que no quieren, hay algunos que no quieren ver, que les molesta, ¿no? Y cuesta mucho llegar a hacer una copia, una ampliación. Hay otros que vienen felices, ¿no? Eh, pero también es muy doloroso revisar el archivo y ver tantas personas con las cuales tú tuviste alguna relación afectiva, cariñosa, amistad, que ya no están, ¿no? Entonces, esa parte a mí también me aprieta un poco el corazón cuando estoy revisando un archivo. Voy a ver si muestro otra foto. Eh, Una pregunta, Perdón, una pregunta. ¿Alguna vez ha hecho retrato con color? retrato en color. Ajá. Yo cuando empecé, casi al comienzo se empecé a hacer fotos de teatro en blanco y negro, era. Pero el primer trabajo en serio que me encargaron fue lo que era en esa época la editorial Zigzag, que era una enorme editorial que tenía las instalaciones en la Avenida Santa María, tenía imprenta, publicaron una cantidad de semanarios, de revistas y libros, novelas, enorme, enorme, y no existe nada que se le compare hoy en día. Entonces, primero me encargaron retratos de escritores en color para los libros, para la solapa de los libros. Después, la revista Eva, que era la competencia de revista Paula, quería empezar a publicar portadas hechas en Chile de mujeres chilenas. Entonces me pidieron si yo podía hacer esos retratos, esas portadas en color. Y los hice y me transformé eh, en un experto en color. O sea, cuando ellos buscaban alguna cosa complicada que había que hacer en color, me llamaban a mí, y era porque yo había leído mucho, había estudiado mucho el tema, ¿no? Si bien no había estado en ninguna universidad, había estudiado por mi cuenta mucho, y leía muchos libros y revistas americanas, sobre todo, que eran muy técnicas. Y tenía los instrumentos para saber trabajar, medir la luz en color, que era muy difícil esa película de aquella época. Entonces, durante muchos años, lo que me dio de comer a mí fue la fotografía en color, y sobre todo los retratos en color.
Después, cuando llegué a Francia, al principio me vino ese trabajo que no quiere hacer ningún fotógrafo francés, que era fotografiar refrigeradores y lavadoras en blanco y negro en la fábrica. Pero después, al poquito tiempo, me empezaron a encargar cosas en color y eran decorados, o sea, decoración, cosas de decoración, arreglos florales y todo ese tipo de cosas en color y retratos en color también. Entonces también en los 2 primeros años de que yo estuve fuera de Chile, trabajé mucho en color. En España, cuando trabajaba en el diario El País, hacía mucho color para el suplemento dominical, que era en color fundamentalmente. Entonces, como sabían que yo conocía eso y era cuidadoso con la técnica, me encargaban fundamentalmente, entonces también en los años en España, durante muchos años, que lo que me dio de comer fue el color. Yo tuve un cambio el año 80, yo soñaba con ser fotógrafo de la revista National Geographic, o ese tipo de cosas así. Entonces fui 3 veces a la India en un periodo de 6 meses y saqué cientos de fotografías en color. Esos géneros rojos, amarillos, verdes, qué sé yo, todo los 80 me lo pasé. Fui a Escocia también, puro color. Fui a Túnez, color. Y de repente empezó por el lado a meterse un bichito del blanco y negro. Que el blanco y negro me parece, siempre había hecho blanco y negro, pero que era más interesante porque yo podía trabajar en el laboratorio y agregar algo más en el trabajo del laboratorio. Y además la fotografía en color, cuando tú la entregabas para que la publicaran, la perdías porque entregabas el original, como quien entrega un negativo. No tenía vuelta. Entonces, en cambio, el blanco y negro, siempre yo tenía el negativo. El negativo era mío. Yo lo que entregaba era una copia. Y fue la época cuando me empecé a interesar en la memoria de Neruda, y sin pensarlo, lo hice en blanco y negro. Al mismo tiempo, los amigos que pasaban por Barcelona, que yo no sabía si iba a volver a ver, le hacía un retrato, y la reacción automática era hacerlo en blanco y negro. Nunca se me ocurrió hacerlo en color. Y poco a poco me fui distanciando del color. Cuando volví a Chile el año 85, las primeras cosas que hice de nuevo para comer eran color. Hice fotopublicidad, hice fotoeditorial, pero si me daban a escoger, yo prefería siempre el blanco y negro. ¿Contesta eso? Sí, muchas gracias. Preguntan. Solo una curiosidad, ¿eh? Buenas noches a todos. En cuanto a lo que es eh, femenino o masculino, ¿había alguna diferencia, ya sea en la persona a retratar o de parte suya para retratar a personajes masculinos o femeninos? No, 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 yo trato de conectarme con la persona, con el ser que está detrás de estas dos ventanas que dicen que son los ojos. Y, y he tenido gratos encuentros, sobre todo, por ejemplo, las escritoras, con escritoras mujeres que podríamos haber sido amigos si tuviéramos otra oportunidad de compartir juntos más tiempo. Y una gran comunicación, pero yo no hago diferencia, yo ni pienso, ni cuento, tengo fotografiado más mujeres, más hombres, no hago esa diferencia, lo que me interesa es la obra, si es un escritor, qué es lo que escribe, si es una pintora o un pintor, qué cuadro ha hecho. Ese mundo interior es el que me interesa, ¿no?
De acuerdo. Sí. ¿Y le parece que sin la fotografía de retrato, específicamente de lo que estamos hablando, habría conocido de diferente forma a esas personas? Porque a mí me da la sensación de que efectivamente la fotografía abre algunas puertecitas que están cerradas habitualmente. No sé si le es algo así, ¿no? Muchas veces tiene razón, muchas veces para mí la fotografía es un pretexto para conversar o para conocer mejor a esa persona, ¿no? Es más fácil decir, oye, tengo que hacerte una foto, ¿por qué no nos encontramos? Juntémonos de tal manera. Entonces, ahí surge el encuentro, que de buenas a primeras decirle a una persona, oye, quiero sentarme a tomar una taza de café contigo, eso es más difícil, ¿no? Es más duro. Entonces, muchas veces el encuentro, para mí, la conversación, la convivencia que hemos tenido, ha sido más importante que la fotografía. De acuerdo. Pero la fotografía misma me refiero. Así yendo específicamente a la obra, la fotografía, ¿a usted le da la sensación de que esa fotografía le está entregando información del ser de esa persona? Nadie sabe qué es lo que es un retrato. Nadie sabe, nadie ha podido definir ni en fotografía, ni en literatura, ni en pintura, qué es un retrato. ¿Qué hace que una cosa sea una simple foto y esta otra fotografía sea un retrato? Es un misterio el retrato, ¿no? Es un misterio sobre un misterio que es el ser humano. El ser humano es terriblemente complejo. Tú puedes dar pequeños datos, pequeña información sobre esa persona en un momento determinado de su vida, pero eso no quiere decir que sea toda su vida, ¿no? Eso Claro. cuando descubres el alma, primero que me cuenten qué es lo que es el alma, y segundo, por qué la fotografía va a tener un poder que ninguna de las otras artes tiene. Ninguno de los otros lenguajes, ni la filosofía, ni la psicología ha podido explicarnos qué es lo que es un ser humano, ¿no? De acuerdo. Yo quisiera preguntarte si te ha tocado fotografiar a una misma persona en distintos momentos de su vida y eso te ha movilizado el cómo captarla en esos distintos momentos y cómo de repente ahora si tú miras para atrás y ves esos retratos, como qué pasa ahí. Es Bueno, una experiencia distinta a fotografiar puntualmente en un momento a alguien y nunca más, o tener la oportunidad de fotografiar a alguien, no sé, a lo largo de 30, 40 años, de repente en 3, 4 momentos. me gusta mucho hacer eso. Yo soy, digo, un criminal que siempre vuelve al lugar del delito, ¿eh? Me gusta mucho hacer eso, me gusta fotografiar a las personas varias veces y, y me ha tocado varias veces fotografiar a amigos, a conocidos que están en ese momento muy cercano a la muerte, ¿no? Y es una imagen muy especial. Me tocó con Raúl Ruiz, con José Donoso, con Francisco Coloane, ¿no? Con varios que estaban en la antesala. Algunos de ellos ya sabían que estaban en la antesala de eso. Y eso hace un momento muy especial, porque es como un acto de despedida también. Ese, ¿no? Yo recuerdo con mucha emoción la foto que le hice, el último retrato que le hice a Raúl Ruiz, a quien lo conocía de pantalón corto yo. Entonces nos reímos y chacoteamos durante 2 horas hasta que llegó un momento que le dije, ya Raúl, te tienes que ir, tenemos que hacer la foto. Y puse un foco así, y él en un segundo giró la cabeza, miró la luz, y hay una expresión en su rostro
que tú no la puedes inventar, tú no le puedes decir a una persona, mira, ponme esta cara, eso viene de adentro, de adentro, y hasta el día de hoy es una foto que, a ver si la encuentro aquí. Bueno, esta otra también, voy a ver si encuentro. Esta otra es de un escritor, Efraín Barquero. Poquito antes de que muriera, 2 semanas o 3 semanas. Yo lo había perseguido durante mucho tiempo y siempre se me escabullía que no tenía tiempo, que tenía que ir al sur, que tenía que ir al norte. Y finalmente yo creo que ya él se dio cuenta que ya le quedaba poco tiempo y me dijo ya, venga pasado mañana, y ahí nos encontramos. Estaba muy enfermo y yo sentía eso, ¿no? No, por supuesto, cuando uno las busca, las fotos no las encuentra. Pero me gusta mucho ese ejercicio de revisitar a las personas, porque también ver el paso del tiempo en su rostro es ver el paso del tiempo en el mío. Exacto. Yo también me veo en el espejo. ¿Cómo va cambiando esa persona y cómo voy cambiando yo? ¿Tu forma de hacer fotografía cambia o no? No lo sé. Buena respuesta. Yo creo que soy el mismo siempre, pero no sé, quizás otros cuando vean mi foto podrán decir si ha cambiado. Pero aquí te voy a leer un texto, por ejemplo. Me tengo que poner los otros anteojos de ver cerca. Aquí hay 2 fotos de Henry Dean, el director de cine. Entonces, fue una figura menor en una obra que dirigí para el Teatro del Pueblo. Y luego nos reencontramos en un rodaje en el desierto. Poco después yo fui extra en la escena del fusilamiento del Chacal de Nahuel Toro. Seguí caminos diferentes, pero con reencuentros en ciertos momentos claves, como estas fotos en Madrid poco antes de su viaje clandestino a Chile. Veo en su rostro el paso del tiempo en el mío y reanudamos un diálogo que en algún momento será quizás una propuesta conjunta. Un día me escribió: fotografiar es marcar el tiempo a fuego. Son arrugas del alma, cicatrices del cuerpo dolorido de la época en la cual vivimos. Un rostro puede llevar a otro rostro, y el de Miguel me lleva a uno que no retraté nunca, el de su maestro Fernando Belé, y con él un viaje en tren toda una noche para asistir a sus funerales en Lyon, con mi padre, su compañero en la guerra, esa de los franceses libres del 40. Hacía frío en ese vagón y quizás fue la única vez que tuvimos una conversación de verdad con mi padre en medio de silencios y pausas. Entonces, un rostro nos hace recorrer caminos que no olvidamos. Empiezo con una fotografía y termino en otra cosa, hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Porque también la fotografía es eso, es un pretexto que te muestra algo, pero a veces lo que está mostrando no es lo más importante, es donde se llega después. Lo que evoca.
Gracias. Muy emocionante también esas palabras y poder llegar como a esa conexión tan íntima con las personas. Ya Debes estamos tener muchas, sí. en tiempo, ya estamos. No, no. Sigue nomás, muéstranos fotografías y cuéntanos más de tu mirada. Para nosotros es muy interesante. Aquí está Pepe Donoso poco antes de morir. Sin anteojos, no se quería sacar los anteojos. Me dijo, yo soy con anteojos. No, le dije, esa es una máscara. Y con una mitad de la cara que era angelical y con otra mitad de la cara que era bastante malévolo. Era malo, quería ser malo. ¿Eh? ¿Cómo lo haces para mantener claro tu banco de imágenes? ¿Cómo acceder a él? ¿Cuál es el orden para poder llegar a una fotografía? ¿Es la memoria solamente? No hay forma. ¿Eh? Cada persona es un caso distinto, es una manera distinta. Y yo estoy siempre con el temor al fracaso, a no llegar, a no, que no aparece, pero no por culpa de la persona, por culpa mía, ¿no? Yo durante la campaña presidencial fotografié al presidente Boric cuando era candidato, antes de ser presidente. Esas fotos no las ha visto nunca nadie, porque a mí no me gustan, porque yo no estaba en mi día, no tenía un día propicio para entrar a comunicarme con él y lograr algo. Entonces, son fotos cualquiera, ¿no? Entonces me dijeron, pero ¿cómo no las vas a mostrar? No, no las voy a mostrar, porque a mí no me gusta. No tengo más jefe ni más dueño que yo mismo. Primero me tienen que gustar a mí las fotos. Si no, Muy no las buenas muestro. noches. ¿Ah? Tengo llavero. ¿Perdón? Hay un micrófono abierto de Luis. Luis, Luis, ¿cómo te iniciaste en la fotografía? ¿Tenías tu papá, algún abuelo? No se escucha. Estás en silencio ahora. Está silenciado, Luis. No se escucha tu voz. Ahí Ahora sí. sí, Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Ahí Ahora sí. sí. mi padre era empleado de banco, mi madre era lo que se llamaba dueña de casa, pero la pobre trabajaba mucho. Eh, eh, y no tenía ningún antecedente. Mi hermano mayor, que era estudiante de arquitectura, le gustaba sacar fotos, pero a mí no me interesaban las fotos que hacía él. Eh, Fue cuando estuve en Francia estudiando cine y televisión que yo tenía la formación de teatro, pero sentía que me faltaba la formación visual. Entonces podía haberme comprado una filmadora, pero era muy cara la película y mandar a revelar la película. Entonces dije, bueno, una alternativa barata al cine es la fotografía. Y junté un poco de plata como pude y con la ayuda de mi padre me compré una muy buena cámara, sí, de segunda mano, que estaba en una tienda que todavía existe cerca del departamento donde vivía mi padre. Y empecé leyendo el manual chiquitito ese que viene con la cámara, que te explica cómo poner la correa y todo eso. Y al leer ahí aprendí, empecé a sacar fotos en la calle como podía, mandaba a revelar. Y luego cuando volví, al poco tiempo volví a Chile
y no me daban trabajo en televisión porque era una época en que ser joven en Chile era un pecado, entonces no confiaban, ni siquiera me hicieron la prueba, pero no confiaban que yo supiera lo que decía que había aprendido. Entonces estaba ahí contratado para llevar cafecito, entonces no había estado estudiando fuera yo para llevar un cafecito. Entonces me fui de la televisión y fui a los ensayos del grupo de teatro con que yo había trabajado mucho, que era el Ictus, el Teatro La Comedia. Y fui a los ensayos, aburrido, a ver qué pasaba, y llevaba mi cámara, y sin ningún propósito empecé a sacar fotos del ensayo. Después las mandaba a revelar, las traía, y el primero que las vio fue Jorge Díaz, el dramaturgo, arquitecto, y que era el encargado de la publicidad de las obras. Entonces me dijo, me parece interesante. Sí, le dije yo, pero yo no sé nada de fotografía. Así yo, no importa, me dijo, pero tú tienes la mirada del hombre de teatro que no tiene el fotógrafo que nosotros contratamos. Entonces eso hace que tus fotos tengan un elemento especial. Y me encargó entonces las fotos de las obras que venían adelante, y al tener que hacer un trabajo, tuve que aprender cosas. Claro. Y me hice aprendiendo a trabajar, aprendiendo a resolver los problemas. Y ahí me llamaron, lo que contaba antes, a la editorial Zigzag, a hacer retratos de escritores o a hacer retratos de hermosas mujeres para la portada de la revista Eva, ¿no? Pero todo fue a propósito de un encargo, de un trabajo que fui aprendiendo cosas. Leía mucho, eso sí, muchos libros de fotografía y muchas revistas de fotografía. Se ve atrás esa biblioteca, ¿no? Sí, sí. Yo justo Pero te se nota que te apasionó mucho haciendo ese trabajo, la fotografía, entonces de alguna manera te llenaba también hacer eso. Absolutamente. Y lo que no me pasaba con el cine, porque el cine me asusté, porque era un trabajo de mucha gente. Entonces el director es un señor que está ahí rodeado de 50 personas que están esperando que este señor tenga una idea mágica, fabulosa, inteligente, para poder hacerla y poder trabajar. Y si no se te ocurre nada, que esas 50 personas se quedan ahí paradas mirando. Entonces era una tensión demasiado fuerte. Entonces dije, no, a mí me gusta esto de la fotografía porque estás solo, no tienes que darle explicaciones a nadie y haces el trabajo solo hasta el día de hoy. Yo nunca he trabajado con ayudante, con asistente, ni siquiera que me lleve el trípode. Siempre trabajo solo. Luis, un poco Roberto como... tiene una pregunta. perdón. Sí, hola, buenas. ¿Tú podrías mencionar, por ejemplo, cuáles fueron tus referentes o hay algún maestro, alguna persona que tú puedas nombrar como maestro y principalmente qué cosas podrías llegar a cuestionarte de alguien de quien tú hayas aprendido? A ver, son muchos maestros. Cada uno me ha dejado, hasta hay alumnos míos que sabían poco quizás, pero no se dieron cuenta que me dejaron cosas, ¿no? No solo los fotógrafos mayores con mucha experiencia son los que me transmitieron y me dejaron cosas, son muchos, son muchos. Yo tengo no sé cuántos libros de fotografía y cada uno de ellos es una enseñanza, una lección, y voy reviéndolos después del tiempo y los veo de otra manera y me dan otra lección. Fotógrafos que me han desilusionado son varios, pero eso es como la gente en la vida, más vale no acordarse de eso. Lo puedo llevar de nuevo a los retratos, con esto del trátame con cariño.
¿Cómo ha sentido la respuesta de esas personas, si es que la ha habido, digamos, en este tema del tratar con cariño? ¿Qué le ha provocado a usted, digamos, esa ¿Qué respuesta? ha provocado qué cosa? Pues no te oí bien. En esto de los retratos y del que las personas le decían, trátame con cariño, Ah, ya. ¿qué le ha provocado a usted cuando viene esa respuesta, el Correcto. feedback de vuelta, cuando ven la obra? No, es un sentido de responsabilidad. Yo soy responsable porque esa persona de alguna manera se está sacando su piel, se está desnudando ante mí, me está entregando y su intimidad. Entonces yo soy responsable de esa intimidad. A lo mejor no lo doy en el gusto, esa es otra cosa, ¿no? Porque cada uno tiene una visión de sí mismo cuando se mira en el espejo que no corresponde a la visión del señor que tiene la máquina fotográfica. Entonces, pero eso no es por mala voluntad, ni es por querer dejar mal a la persona. Es mi falta, o es mi visión que tengo yo, que no tiene por qué ser la misma que tiene él de sí mismo. ¿No? ¿Alguna anécdota positiva en el sentido de eso? ¿Perdón? ¿Alguna anécdota positiva en el sentido de esa respuesta? A casi nadie le gustan mis fotos, ¿eh? Son otros que les gustan las fotos. Me ha Ya. pasado mucho de un señor, un escritor, que se miraba y decía, qué raro que estoy en esta foto. Y la esposa que estaba al lado, pero si eres tú, ese eres tú, ¿no? De acuerdo. Curioso. Me pasó también con Pepe Donoso, que las últimas fotos no las odió y me dijo, te prohíbo publicar esas fotos. Y su esposa Pilar me dijo, son las mejores fotos que le han hecho a Pepe. En materia de discusión sobre todo eso el retrato, ¿no? A Es que veces a uno le cuesta reconocerse a sí mismo. La mirada del otro ve cosas que uno no ve de uno mismo. Y en eso la fotografía capta eso, no, y desde uno la mirada del otro. que se quiere mirar, si uno se mira al espejo, a lo mejor se alarga la nariz o se acorta la nariz o se hacen las orejas de una forma y viene un señor con una cámara fotográfica y aparece la nariz de otra manera. Entonces, claro, dice, no, ese no soy yo. Claro, no soy yo. Un escritor muy importante inglés, Graham Greene, cuando estuve en Chile me tocó la oportunidad de estar con él varios días y yo le pregunté, ¿y por qué hay tan pocas fotos suyas recientes? ¿No? Le quería decir de hombre mayor. Me dijo, es que odio los retratos, me dijo. Ese que aparece en la fotografía, ese que aparece en la fotografía, no soy yo. No soy yo el que está dentro mío. Tenía parte de razón. Buenas noches, Luis. Claudia por acá desde Concepción. Para nosotros, con mi pareja Luis también, es un honor verte en vivo y poder hablar contigo, porque personalmente admiramos mucho tu trabajo. Gracias. La pregunta que quiero hacerte es, ¿en algún momento de tu vida quisiste dejar la fotografía, ya sea por frustración o otro tipo de cosas? La fotografía me quiso dejar a mí. Pasó que ha pasado en un par de veces. Después que hice un trabajo muy intenso, una exposición que partió de 7.000 fotos para llegar a una selección de 300, ampliar 300 fotos. Y estuve varios años trabajando en ese proyecto, en esa idea, y me vacié entero en el libro y en la exposición. Terminó la exposición y tuve una sensación de vacío total.
como que ya no tenía nada más que contar, nada más que mostrar. Era como un pelele. Y yo dije, quiere decir que la fotografía se acabó aquí para mí. Ya no tengo nada más que decir. Voy a dejar la fotografía. La fotografía me está dejando a mí. Quiere decir que era eso solo lo que yo tenía que decir en la fotografía. No hay nada más. Y era lo que decía Pepe Donoso, otra vez citándolo, que era como la cruzada del desierto que le pasaba a él después que terminaba una novela. Venía un periodo en blanco, que no pasaba nada, que no se le ocurría ni una idea, que él pensaba que ya no iba a escribir nunca más. Y de pronto un día, lentamente, empezaba de nuevo. A mí me pasó algo parecido esa vez, pero duró 2 años. 2 años en que casi no hice ninguna foto, ¿no? Yo creí que se había acabado. Y de repente empecé de nuevo. Empecé con algo totalmente distinto de lo que había hecho. Empecé con paisajes. Dejé de fotografiar rostros y empecé a hacer paisajes, ¿no? La otra vez fue una vez que tuve un cáncer en el lagrimal, creía que me iban a sacar el ojo y parte de la cara, y qué sé yo, todo lo demás, y que prácticamente no iba a ver nada. Ahí era, bueno, el cuerpo que me abandonaba y abandonaba la fotografía. Bueno, me salvaron el ojo y me salvaron la vida, aquí estoy todavía, pero por mi voluntad yo no he querido nunca dejar la fotografía. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Hace una semana atrás estuvimos hojeando La sopa derramada y realmente uno agradece el registro de parte de la historia de Chile y es un honor poder escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Volviendo al tema, cuando los retratados no se ven ellos en la foto. Desconozco si usted se ha hecho un autorretrato y si se lo ha hecho, ¿le ha pasado lo mismo? No, yo me acepto los autorretratos. Yo me acepto. Parece que yo tengo una opinión de mí mismo peor de la que aparece en la foto. Imagino que soy. Entonces, no, yo me acepto en los retratos que me hacen los otros. ¿Ah? Autorretratos hago así, pero cuando estoy probando una cámara o estoy probando un químico y yo soy mi propio conejillo de India. Ahí me hago autorretrato, no por un acto de vanidad, sino por una razón práctica. Entonces, tengo que probar este lente, tengo que probar esta cámara, o esta luz, o esta combinación. Entonces, bueno, me pongo ahí para salir del paso, pero no tiene un propósito de vanidad. Tengo variedad, pero en otras cosas. Gracias. Luis, Sí, si uno quiere empezar a hacer retrato, ¿qué consejo darías tú de cómo empezar? Porque también, claro, averiguar un poco, investigar de la persona y todo, pero yendo un poquitito más allá, ¿cómo hacer esa mirada? ¿Qué consejo podrías darnos? Yo lo que le pido siempre a los alumnos que fotografían a sus padres, que los tienen al lado, que quizás no los han mirado suficientemente y es un momento de intimidad porque el retrato tiene que ser de a 2 personas solo, no puede haber un tercero. Es un pretexto para hablar, quizás tocar temas que nunca se han tocado, hablar, conversar, encontrarse con el padre y la madre y sacarle una foto. Porque después cuando ya no estén, si no le has hecho una foto, lo vas a sentir.
Uy, qué buen consejo, muchas gracias. Sí, qué lindo, me emocionó. Sí, a mí Sí. también. Mm. Hola Luis, habla Marcela de Concepción también. Primero que nada, felicitarte por la entrevista. Tus sabias palabras me llegaron muy, muy fuerte porque me gustan a mí la foto de retrato. Y le he hecho foto a mis padres. Para mí muy importante la foto. En realidad, hace poco empecé con la fotografía consciente, pero mucho tiempo he tomado fotos inconscientes. Ahora lo hago consciente. Y me llegan mucho tus palabras con respecto a, a la parte emocional, cómo conectarse con esa persona cuando tú estás sacando esa foto, independiente de que tú lo conozcas o no lo conozcas, sea familiar o no sea familiar, pero la conexión que hay, esa confianza que tiene que haber. Así que te quiero agradecer tus palabras y todo porque me llega mucho. Yo estoy comenzando recién, así que me siento identificada contigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por tu palabra. Una pregunta ahí, Luis. ¿Cuál fue el último libro que ha visto o leído ahora en la actualidad? ¿Cuál es no te escuché bien. ¿Cuál es el Sí, último? el último libro que ha visto o leído. Estoy leyendo, yo leo varios libros al mismo tiempo, ¿eh? Estoy leyendo un libro que salió el año pasado en Estados Unidos y este año en España, traducido al castellano, que es una biografía de la fotógrafa Vivian Maier, que es una investigación muy bien hecha, muy profunda. Me gusta mucho eso. Estoy leyendo también el catálogo, que tiene mucho texto, de una exposición que en este momento está en Nueva York sobre el fotógrafo norteamericano Richard Avedon, ¿no? Son los dos libros que tengo ahí al lado mío. Nos sirve ahí de referencia también. Muchas gracias. Sí, muy interesante la historia de Vivian Maier, que estuvo exponiendo acá en Chile. Yo me tocó la suerte de verla en Buenos Aires y la fotografía realmente muy bonita, impresionante. Cuando ella era niñera y sacaba todas estas fotos como podía y realmente con una mirada como muy especial. Así que Este libro es una investigación reciente, hecha por un especialista en investigación de vida, y es una investigación muy bien hecha, muy bien hecha. ¿cómo se llama, Luis, para anotarlo? Se llama, no lo tengo aquí al lado, me parece que se llama Revelando a Vivian Maier. Ya. Revelar a Vivian Maier, la Revelando. historia no contada de la niñera fotógrafa. Eso. ¿Y lo puedes poner en el chat? Bueno, de Anne Marks, ¿ya? Don Luis, una consulta. Habiendo vivido en Europa y estando muy cerca a las vanguardias de los movimientos artísticos, ¿de alguna manera influían en su fotografía o iban por caminos paralelos? Yo creo que voy por caminos paralelos. Yo no sigo tendencias, no sigo modas, no sigo escuelas. Yo tengo mi propia manera y he tratado de ser consecuente con mi propia manera. Recibo influencias, evidentemente, con cualquier persona, pero yo no estoy adscrito a ninguna tendencia, a ninguna escuela, a ninguna estética determinada. Yo soy yo, lo que yo soy, nada más. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo aborda un proyecto de hacer un libro, por ejemplo? No sé, cantidad de páginas, material, qué fotografía, formato. ¿Cómo lo aborda? ¿Qué cosa? ¿Cómo aborda el proyecto de hacer un libro con tantos registros? ¿Cómo lo ordena? ¿Cómo define formatos, cantidad de páginas? Bueno, hay mucho trabajo primero aquí, ¿eh? Aquí. Yo
pienso mucho y cuando me siento a escribir un texto, el texto sale lo que es, lo que tiene que ser, ¿no? Y en la medida que lo voy haciendo, se va configurando, como que empieza a tener vida propia, ¿no? Yo me acuerdo lo que decía, bueno, hay varios dramaturgos que dicen algo parecido, que de repente la obra que están escribiendo ellos, la obra de teatro, empieza a tener vida propia y los personajes como que quieren ir a un lado, hacia un lado, y tú quieres llevarlos al otro y él se resiste. La obra empieza a tener su vida. Pasa también con el libro te va dictando una manera, una estructura, una forma, una manera de ser, ¿no? Tiene su propia vida y uno tiene que hacerle caso. Es un hijo y el hijo tiene vida propia. Qué buena analogía, gracias. Yo creo que estamos ya hemos cansado ya suficientemente, Llegó ¿no? una pregunta por el chat. Dice, ¿podrías contarnos algo acerca del proyecto documental El último testigo? Sí, ya se llegó a la meta de juntar la cantidad de dinero que hacía falta, que no era mucha, para terminar el documental que lleva 4 años más o menos haciéndose, ¿no? Con Ya. interrupciones, no filmando, hay largos periodos de tiempo que no hemos hecho nada. Entonces, hemos filmado en Chile, hemos filmado en España, y son las experiencias que yo he vivido como ser testigo en Chile de momentos históricos, políticos y culturales muy importantes, y también en España y en Francia. Me ha tocado estar en esos 3 lugares. Ya. Entonces, el documental un poco recoge todo eso. A veces los ha podido filmar en vivo, como en el caso de las manifestaciones que hubo aquí en Santiago. Eso estaban en ese momento el director aquí y se pudo hacer en vivo y en directo. Otros han sido conversaciones con personas. Y tiene un poco de todo. Y ahora este otro mes viene a Chile el director Relea a revisar conmigo todo lo que tenemos y ver qué es lo que nos falta por hacer en Chile, programarlo para hacer en septiembre, y en septiembre se filmaría lo que falta. Ahí vamos a ver si es necesario que yo vaya a España, si hay presupuesto para que vaya a España o no. Y hay que cerrar la película porque ya está comprometido el estreno para noviembre en el Festival de Huelva, el Festival de Cine de Huelva en España. Festival de Cine Iberoamericano. ¿Y quién es el director? Francesc, o sea, Francisco en castellano, ¿Sí? Relea, Ah, director de documentales, ¿eh? Lo otro que había hecho, hizo toda la gira de Serrat y Sabina por Latinoamérica. sí, sí. ¿Y con Sebastián Moreno no está haciendo nada? No, porque él quería que hiciéramos algo, pero yo dije, no puedo porque estoy comprometido con Relea, Ah, claro, sería hacerse la competencia uno mismo, dije, por no puedo. supuesto. Yo Ya, tengo que cumplir, tengo un compromiso con Relea, así que no puedo. ya. Luis, hoy día tú sigues haciendo clases, que es tu pasión en el fondo, que has hecho toda la vida, y hoy día sigues haciendo clases online, siempre, ¿o no? Ya voy a terminar las clases online porque ya llevo 3 años online y parte presencial, y yo creo que este otro semestre, el segundo semestre de este año, voy a hacer todo presencial.
necesito la presencia de las personas, Ujú. necesito el contacto humano. ¿Cuántos alumnos tienes por sesión así? Por grupo son 6. Por grupo, ya. ¿Y cuánto tiempo dura las clases, más o menos, el curso? Son por semestre, ¿ah? Y cada sesión son 2 horas y media, 3 horas, depende. Una vez a la semana. Muy Hola, interesante. sí, yo soy Fernanda Carte y yo estuve el semestre pasado haciendo clases con Luchito y son absolutamente recomendables. Así que los invito a que puedan inscribirse si es que pueden, porque valen absolutamente la pena. Eso quería decir. Súper. Eso era todo. ¿Ah? Sí, yo creo que ya Luis debe estar cansado. Sé que terminaste tus clases a las 8:30 y nada, si no hay otra pregunta, era como para ir cerrando y darte las gracias infinitas por habernos contado tu experiencia, tu mirada, tu testimonio y también la parte íntima en que nos has contado de algunos retratos que has hecho que la verdad es que nos han emocionado mucho. Así que Sí. nada, solo agradecer tu tiempo y haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Eso. Sí, muchas gracias. La verdad que ha sido Gracias. interesantísimo. Un millón de gracias. Que te podemos liberar, Luis. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Luis. Buenas noches. Chao, Luis. Gracias. Chao. Hay una foto grupal antes, ¿no? Ya, ¿Quién la pues. saca? Muchísimas gracias. Sí, la foto grupal. Ya. Ya. De buen retrato. Listo. Ya, pues, nos vamos. Muchas gracias, Luis. Buenas Gracias. noches. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. gracias. Gracias. Chao. Chau, chau. Gracias al ¿Se club. van ya Gracias, todos? gracias, Chao, Pepe. chao. Chao.